Ya estamos, ya estamos grabando. Vamos a encomendarnos entonces de manera especial a alguien que nos ha acompañado en estos días, en este estudio, que es Santo Tomás de Aquino. Ustedes tienen ya la oración. Vamos a encomendarnos a Nuestra Señora Trono de la Sabiduría por manos de Santo Tomás de Aquino. Yo voy a hacer la oración entonces en latín, esta oración para antes de estudiar, eh, escrita por Santo Tomás de Aquino. Ustedes la van acompañando en el texto que está en latín. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Ante lectionem scriptionem vel predicationem. Creator ineffabilis, qui de thesauris sapientiae tue, tres angelorum hierarchias designasti, et ea super caelum empyreum miro ordine collocasti, atque universi partes legantissime deposuisti. Tu, inquam quiverus fons luminis et sapientiae diceris, atque super eminens principium infundere digneris, super intellectus mei tenebras, tue radium claritatis duplices, in quibus natus sum a me removens tenebras, peccatum scilicet et ignorantiam. Tu, qui linguas infantiam facis dicertas, linguam meam erudias, atque in labiis meis gratiam tuam benedictiones infundas. Da mihi intelligendi acumen, retinendi capacitatem, adiscendit modum et facilitatem, interpretandi subtilitatem, loquendi gratiam copiosam, ingressum instruas, progressum dirigas, egressum compleas, tu, qui es verus Deus et homo, qui vice regnas in saecula saeculorum. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias a Santo Tomás. Ustedes tienen la oración. Los que no la tengan, nos escriben por el interno o lo piden en las redes sociales. Ahí se los hacemos llegar con mucho gusto. Teología con el profe Camilo. Tienen ustedes entonces un texto. Yo voy a cargarlo por aquí. A ver, mientras carga. El texto también lo hemos enviado ya varias veces por el chat y hemos ido viendo algunos de los puntos. El día de hoy vamos a ver muy rápidamente eh, uno de ellos y nos vamos a adentrar propiamente ya en el contexto científico. Ya vimos las 5 pruebas de la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino, que resumen en sí lo que son los principios lógicos y naturales por los cuales, a partir de la inteligencia, puedo deducir la existencia de un ser creador. Obviamente que un panorama mucho más amplio se abre cuando nos introducimos en la fe y acudimos a la Sagrada Escritura, que ahí sí que la inteligencia vuela. Bueno, el texto que ustedes tienen, no sé si lo tienen ahí a la mano, lo tienen en el computador, lo tienen en el celular, se llama La existencia de Dios. Ha sido uno de los documentos que les he enviado. Bueno, esperemos a ver que esto cargue, termine de cargar el documento. ¿Están viendo ustedes ya en pantalla? ¿Ven el documento? Aún no. ¿No? A ver, tengamos paciencia que la tecnología no es del todo generosa. Bueno, veo que han ido acompañando las clases grabadas, eso está muy bien. Hemos tratado de resolver todas las preguntas al final de la clase, aunque no quedan grabadas. Si alguien más tiene alguna pregunta, en los comentarios de los mismos videos pueden colocar las preguntas. Tienen que compartir los videos para que el video, haciéndose popular en YouTube, va a hacerse más propaganda automáticamente al video. O sea que es una manera de darle me gusta, like, darle me gusta y de compartir a otros. Eso
termina por proyectarse y catapultarse de una manera impresionante. Los algoritmos de Internet funcionan así. Se usan a veces para asuntos que nada tienen que ver con la salvación. Qué bueno que podamos aprovechar el sistema para que esto que sí tiene que ver con la salvación nos ayude a hacer apostolado y evangelizar. Yo le di que cargar nuevamente, pero no sé qué pasó. Ahora sí, parece que ahora sí está cargando. Muy bien, aquí está la existencia de Dios, pero ya habíamos visto varios aquí. Nos vamos a ir el alma, el alma, el alma. Vamos adelantados ya. Yo los demás se los voy a dejar a ustedes antes de la negación. Este que es muy importante. El espíritu humano manifiesta a Dios. Habíamos dicho ya, eso lo deben de tener ustedes muy claro. Yo les voy a pedir una disculpa. Yo voy a ser muy puntual en que la clase sea un poco menos de una hora. Tenemos un tiempo para las preguntas y ahí cerramos. Estoy con una alergia, no sé la verdad porque desde ayer me dio muy fuerte. Ahora me tomé una medicina como para poder estar tranquilo en la clase, pero de verdad que me ha dado fuerte. Entonces voy a tratar de reducir un tris, no voy a robar un tris los minutos de ustedes y me disculpan. Habíamos dicho ya entonces en clases anteriores que el hombre por naturaleza es un ser religioso. Lo que nos diferencia de los animales y nos acerca a los ángeles y a Dios de manera especial, la semejanza con Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Leemos en el Génesis. Eso no es por nuestras manos, no es por la cabeza, no es por el cabello, no, es por nuestra inteligencia. La inteligencia que tiene el hombre, con la cual fue dotada la naturaleza humana, es la que nos saca de lo ordinario de la creación y nos pone en un estatus especial. Por eso es que el hombre, por dignidad, es administrador de la creación. Dios coloca la creación al servicio del hombre. Entonces, la inteligencia dentro de la naturaleza humana tendría ya de por sí un ímpetu, una fuerza especial para atender a Dios. O sea, que todo aquello que yo conociera en tesis, les voy a hablar en tesis, yo no tuviera pecado original. Bueno, pongamos el ejemplo positivo, Nuestra Señora, sin pecado original. Cualquier pensamiento de Nuestra Señora, cualquier raciocinio de Nuestra Señora, cualquier ejercicio de la inteligencia, cualquier proceso inteligible que Nuestra Señora hacía, lo hacía siempre en dirección a qué? A Dios. Cualquier movimiento, oído, cuando hablamos de los movimientos, el primer motor inmóvil, Dios, el intelecto también tiene movimientos. Cualquier movimiento de la inteligencia de Nuestra Señora estaba dirigido ¿a dónde? A Dios. Porque el hombre, por naturaleza, antes del pecado original, estaba siempre moviendo su inteligencia en función de Dios. Entonces, el espíritu humano, lo que nosotros tenemos de más cercano a los ángeles y de más cercano a Dios, ese espíritu humano manifiesta a Dios, da a conocer a Dios y se identifica con Dios. Eso es muy importante. Entonces, cuando el hombre es capaz de percibir una realidad en el otro, yo, Camilo Galvez, en ustedes percibo una realidad que va más allá del cuerpo, del cabello, de los ojos, va más allá. Yo logro percibir que en ustedes hay un espíritu, hay un neuma, hay un soplo de Dios, un ánima. Cuando yo logro distinguir eso en ustedes, o sea, no soy un materialista, no tengo mi inteligencia reducida a lo material, sino que sé que existe algo más allá de lo que pueden percibir los sentidos. Yo logro leer en ustedes a Dios, porque Dios se manifiesta en el espíritu humano. Entonces Dios se manifiesta en la música, que es una expresión del alma. Dios se manifiesta inclusive en el arte. Cuando el arte es bello, se asemeja, se acerca a esa impronta, a ese sello que Dios colocó en la creación y que está en el corazón del hombre, cuando el arte es bello, el arte manifiesta a Dios. Y así, cuando el hombre tiene su corazón, su mente abierta a Dios, lo que el hombre hace o piensa está siempre impregnado de ese aroma, de esas pinceladas de Dios. Entonces, el ser humano, miren acá, el ser humano percibe su singularidad
y preeminencia sobre el resto de la naturaleza. Es lo que yo les decía. ¿Qué significa esto? Que el hombre, cuando es sensato, cuando el hombre tiene sentido común, el hombre se da cuenta que es singular, o sea, que es especial. Eso es la singularidad. Por eso se dice que la santidad de Nuestra Señora es singularísima, o sea, especialísima, es única. Entonces el ser humano percibe su singularidad y su preeminencia, o sea, está por delante de y por encima de el resto de la naturaleza. Por eso cuando el hombre hoy en día que aparece por ahí esas ideologías entorpecedoras del espíritu humano y de la inteligencia, donde dicen que el hombre puede identificarse animal, puede identificarse inclusive planta, puede identificarse lo que ustedes quieran, el hombre está rechazando ese ímpetu natural que tiene el espíritu humano, que es el de percibir que es singular, o sea, es único, la naturaleza humana es única y tiene una preeminencia sobre todo el resto de la naturaleza y sobre el sol, sobre el sol. El hombre tiene preeminencia sobre el sol, sobre el mar. ¿Cuántos litros de agua tiene el mar? Miles de millones. No es infinito, pero es insondable. En algún momento San Agustín iba caminando por una playa y se encontró a un niño que estaba así, inclinado en la playa, y, y- y le preguntó, ¿qué estás haciendo? El niño estaba con una conchita. El niño estaba con una conchita y, y con la conchita el niño, y con la conchita el niño estaba cogiendo agua del mar y la colocaba en un huequito que había hecho en la arena. Se iba hasta el mar, cogía la conchita, una conchita de caracol, volvía y botaba el agua, iba y traía. San Agustín se quedó así, viendo al niño. ¿Qué haces? Dice, estoy echando el mar aquí en este hueco. Y San Agustín, pues eso es imposible. Dice, es más fácil que yo haga eso a que tú resuelvas el problema que tienes en tu cabeza. Y en ese momento San Agustín estaba pensando en la Santísima Trinidad. Claro, imposible. Algunas nociones puedo tener yo de la Santísima Trinidad con la inteligencia. Pero si yo lograra darle una explicación con la inteligencia, con la ciencia a Dios, Dios no sería Dios. Porque Dios, yo tendría la capacidad de abarcar la grandeza de Dios, por lo tanto Dios no sería infinito. Una de las características de Dios primordiales, esenciales, es la de ser infinito y único. Si yo lograría entenderlo, sería como decir que Dios cabe en mi cabeza. Imposible. Entonces, el ángel le dio era un ángel, obviamente desapareció. Era un ángel que le estaba dando una lección con respecto a la capacidad de la inteligencia en función de la existencia de Dios. El caso es que, a pesar de que ese mar inmenso es inconmensurable, nosotros, por naturaleza, tenemos una preeminencia, eminentísimo, ¿no? El, a los, a los obispos se les dice excelencia, a los cardenales se les dice eminencia, al papa se le dice santidad, son grados. Eminencia está por encima de excelencia, es una cosa, wow. Grabémonos esto muy claro. El ser humano percibe su singularidad y preeminencia sobre el resto de la naturaleza. Entonces, si el hombre es capaz de percibir que está por encima de la naturaleza, también es capaz de deducir que hay una gradación o gradación, una gradación, hay unos grados en la naturaleza que va desde el más bajo hasta el más alto, que en el orden de la naturaleza es Nuestra Señora de la Gracia. Ella que es llena de gracia es lo más alto que hay en la naturaleza, Nuestra Señora, dejando de lado la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso ya me lleva a mí a pensar a unos grados que hay en la creación. Bueno, ahora, ¿compartimos muchos aspectos de la vida biológica con otras especies? Claro, tenemos algo de vegetal, tenemos algo mineral, eh, pero nos reconocemos como únicos. ¿Únicos en qué sentido? Miren esto, solo el hombre es capaz de reflexionar sobre sí mismo. Solo el hombre es capaz de un progreso cultural y técnico. Nadie más. Por más avanzado, por más instinto avanzado que tenga un animal, porque no podemos hablar de inteligencia en los animales, por más avanzado que tenga el instinto un animal, entonces se habla del delfín,
se habla de algunas razas o sí, algunos chimpancés, algunos simios, etcétera, que tienen muy desarrollado el instinto. Ninguno es capaz de tener esto. Reflexión sobre sí mismo. Uno. Después, vamos a dejarlo aquí subrayado. Nadie. Después, nadie es capaz de realizar un progreso cultural como el hombre. Nadie. Y técnico, tampoco. Solo el hombre. Ahora, que pueda hacer una reflexión sobre la moralidad de sus propias acciones, que pueda decir, esto que hice es malo, ¡ah! Me arrepiento, hice mal. Tiene criterio, tiene conciencia. Eso no lo tiene ningún animal, mucho menos una máquina. Ahora, es capaz el hombre, y esto es impresionante, porque es capaz de trascender con su conocimiento y su voluntad. Entonces, esto es muy interesante, porque entonces va más allá, el hombre va más allá de lo que le muestran sus sentidos. Esto es impresionante. Yo con los sentidos percibo colores, percibo formas, puedo llegar a hacer unas ciertas especulaciones a partir de lo que me muestran mis sentidos. Pero hay cosas con las cuales yo puedo ir más allá, que trascienden mi conocimiento. Pero, y eso es algo muy importante, porque cuando yo hago una reflexión sobre la libertad, veo que la libertad me da esa posibilidad, ir más allá, yo tener una decisión sobre mi voluntad. Ahora, esto es muy interesante. Nos ponemos por encima del resto del cosmos material. Nada supera al hombre. No nos dejemos deslumbrar por el tamaño de un planeta, por la fuerza de un cometa, por la potencia de las olas, nada. En definitiva, y esto es muy importante, miren acá, yo quiero que se concentren ahí. Están todos viendo el texto, ¿cierto? Sí, Bueno, concentrémonos en el texto entonces. En definitiva, el ser humano es sujeto de una vida espiritual que trasciende la materia. Sin embargo, depende. Claro, por más que nosotros tengamos la capacidad de ir más allá de lo que nos muestran nuestros sentidos, nosotros somos dependientes. Dependemos, por ejemplo, del alimento, dependemos de la temperatura, dependemos de nuestras propias fuerzas, sí, pero especialmente de algunas fuerzas que son externas. Dependemos muchas veces de otros. Eso también es muy interesante porque a pesar de que tenemos todo esto aquí de maravilloso y de posibilidades y que nos ponemos por encima del cosmos, que es una cosa impresionante, compararnos con una estrella, con lo que sea. Bueno, por más que nosotros dependemos, o sea, somos contingentes, ¿se acuerdan? Necesarios y contingente. Es una de las vías del conocimiento de Santo Tomás de Aquino. Ahora bien, desde los orígenes, la cultura y la religiosidad de los pueblos han explicado esta trascendencia del ser humano, afirmando su dependencia de Dios, del cual la vida humana contiene un reflejo. Hagámoslo a imagen y semejanza. Somos un reflejo de Dios. Está bien, no somos idénticos a Dios, pero somos semejantes. Entonces, siempre a lo largo de la historia, creo que en algún momento nosotros hablamos de los sumerios, para no hablar de los persas ni de los babilonios, pero hablamos de los sumerios y hablamos cómo desde el primer momento de lo que nosotros conocemos de historia, la cultura y la religiosidad de los pueblos han explicado esa trascendencia del ser humano. El hombre dice, yo sé que existe una fuerza, puede ser que no todos digan espíritamente, hablen de Dios, pueden hablar de dioses, pueden hablar de energía, claro, porque no se han acercado a la revelación, pero por lo menos las culturas y los pueblos siempre han afirmado su dependencia de Dios. Ahora bien, en sintonía con este común sentir de la razón, porque es un ejercicio de la razón que el hombre hace, aparece un elemento más interesante todavía. Perdón, la revelación judeocristiana, porque aquí hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento,
enseña que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Vamos entonces introduciendo el tema, a ver si hemos entendido bien. El hombre tiene una preeminencia. A ver, ahora me van a poner a mí aquí, cuidado, yo estoy aquí, que me está fallando el mouse. El hombre tiene una preeminencia en todo lo creado y tiene unas posibilidades que no tienen los demás seres, animados o inanimados. Él tiene unas condiciones, unas cualidades y unas posibilidades especiales. Pero esas posibilidades especiales no van solamente hacia el hecho de administrar o de dominar la creación, no va mucho más allá. Es el de, mire, este es el punto importante, trascender es ir más allá de lo creado para remitirse a lo increado. El hombre es el único que tiene esa capacidad de ir de las cosas creadas a lo increado, al el increado, que es Dios. Ahora, esa presencia moral, esa presencia, miren, de esta conciencia moral, esto no lo tiene la inteligencia artificial, no lo va a tener nunca un computador, eh, nada, eso no. Eh, eh, Esta conciencia moral que aprueba el bien que hacemos y censura el mal que realizamos, esto es muy importante. Pues miren estas dos posibilidades que tiene la conciencia moral, aprobar el bien y censurar el mal, lleva a reconocer un sumo bien al cual, esto está aquí, un sumo bien al cual estamos llamados a conformarnos y del cual nuestra conciencia es como un mensajero. Miren qué bonita esta definición de la conciencia. La conciencia es una mensajera de la voluntad de Dios. Entonces yo con esa conciencia que es mensajera de la voluntad de Dios, yo distingo lo que se asemeja a esa mensajera que es la conciencia, la voluntad de Dios. Yo digo, esto es bueno. Mi conciencia, yo, hombre, tengo capacidad de distinguir lo que es bueno y malo. Es la conciencia. Partiendo de la experiencia de la conciencia humana y sin conocer, esto es muy importante porque entonces esto está dirigido para todos los hombres. Esto no es solamente para nosotros que hemos tenido la gracia no solo de conocer la revelación, sino de conocer la revelación en la Iglesia Católica. Entonces, partiendo de la experiencia de la conciencia humana y sin reconocer la revelación bíblica, o sea, esto es para todo el mundo. Varios pensadores desarrollaron desde la antigüedad una reflexión sobre la dimensión ética del obrar humano. Los antiguos, los griegos y los romanos también, de alguna manera, desarrollaron una reflexión sobre el comportamiento del hombre, porque es que la naturaleza humana, en su mera naturaleza, tiene la capacidad de reflexionar sobre el bien y el mal. Llega un momento que a causa del pecado se deforma esa conciencia. Uno dice, uy, este tipo perdió la conciencia. ¿Cómo se le ocurre? Eso es, no, no tiene nada que ver con la conciencia, porque la conciencia es más o menos como ese punto de referencia que le muestra al hombre por dónde debe caminar. Ahora, esto es muy importante. Subrayo todo acá. A ver, esto. Subrayamos acá. Este mouse está lento, pero seguro. Entonces, junto a la propia conciencia, el ser humano reconoce su propia libertad como condición del propio actuar moral. Impresionante. Entonces ya habíamos dicho nosotros que la libertad fue dada al hombre para realizar el bien. El hombre no tiene derecho. Es un mal uso de la libertad cuando el hombre abraza el mal. Entonces el ser humano reconoce su personal libertad como condición del propio actuar moral. Cuando yo estoy actuando dentro de la moral, yo estoy resaltando el poder y la capacidad que tiene la libertad de conducirme a Dios. En ese ejercicio de la libertad se reconoce libre. Yo soy libre cuando hago el bien, soy esclavo cuando hago el mal. La persona humana lee en sí la correspondiente, perdón, responsabilidad de las propias acciones y la existencia de alguien
ante el cual ser responsable. Este alguien, miren que está con mayúscula, este alguien debe ser mayor que la naturaleza material. Esto es muy importante. Debe ser mayor que la naturaleza material. Y no inferior, sino mayor que nuestros semejantes, también llamados a ser responsables como nosotros. O sea, si el hombre es capaz de distinguir un comportamiento moral y un comportamiento inmoral, el hombre debe tener un punto de referencia. Y ese punto de referencia podría ser fulano o sutana, sí, pero a su vez él o aquella tienen un punto de referencia. Vamos a llegar entonces por escala a un sumo bien, a un sumo alguien que es el punto de referencia para las buenas acciones, para abrazar las buenas acciones y para rechazar las malas acciones. La idea entonces se concluye aquí. Miren eso, qué bonito. El texto es hasta poético. La existencia, esto es muy importante, la existencia de la libertad y de la responsabilidad humanas conducen a la existencia de un Dios. Es el punto de referencia. Garante, me da garantía de qué? Del bien y del mal. De que existe el mal, claro, porque es la ausencia de bien. La ausencia de bien se distingue a partir de qué? De ese punto de referencia que es Dios. Ese Dios, que es un punto de referencia para los actos morales del hombre, hacia donde la inteligencia lo remite cuando reflexiona sobre su comportamiento, distingue a ese punto de referencia moral con aquel que dio origen a todas las cosas, o sea, al Creador, con aquel que eh, estructuró, diseñó en un primer momento las leyes, por lo tanto es el legislador, y aquel que es remunerador, aquel que da en función de aquello que yo hago bien. Cuando yo cumplo, él gratamente me remunera, me premia por hacer el bien. Bueno, ahí van a aparecer algunas dificultades con respecto a la visión contemporánea y moderna de relativizar y subjetivar las acciones del hombre de tal manera que cualquier cosa es buena, cualquier cosa es mala. Y vamos hasta acá, que esto es muy importante. Este deseo natural que tiene el hombre. Oye, esto es natural, esto lo tiene el bautizado y el no bautizado. Esto es muy importante tenerlo aquí en cuenta. Miren bien el texto, a ver, concéntrense en el texto. La chica esta yo la puedo meter aquí en el bolsillo, ¿verdad? En el ser humano existe un deseo natural de verdad, de bien y de felicidad, que son manifestaciones de nuestra aspiración natural de ver a Dios. Porque cuando Dios nos creó y nos sacó de sus manos, salimos de la nada, de no existir a existir, del no ser al ser. Dios nos crea y en ese momento nosotros tenemos un instinto por el cual buscamos a Dios y solo satisfacemos nuestra existencia cuando nos encontramos con Dios. Nos podemos encontrar ya con Dios de alguna manera, ponemos algunos vestigios de Dios, algunas luces de Dios aquí, admirando lo que es bello, lo que es verdadero, lo que es bueno. Y eso me da felicidad. Si el hombre quiere ser feliz, tiene que dejar que ese deseo natural que tiene de encontrarse con Dios lo busque, aspire. El hombre debe estar aspirando frecuentemente a encontrarse con Dios o a encontrar a Dios en las criaturas. Y aquí, bueno, vienen algunos textos que ustedes podrían leerlos ya para no irnos muy adentro en esto. La Sagrada Escritura nos da elementos a este respecto y nos confirma claramente la necesidad que el hombre tiene de reconocer una conducta moral y de rechazar unas acciones que son contrarias a, al ejercicio propio de la naturaleza. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a dejar este texto por acá y dejo de compartir. Y, y me voy por acá. Tengo por acá unas anotaciones. Vamos ya a entrar propiamente al campo de la ciencia. Pasamos la página, ustedes pueden leer de nuevo el texto que leímos ahora o releer.
Y aquí yo me voy ya a un tema, vamos a definir, que como estamos hablando de la existencia de Dios, vámonos al Éxodo. ¿Qué, qué es eso que nosotros llamamos Dios? Miren que nosotros aquí, muy por accidente, vamos a hablar de la Sagrada Escritura. Muy poco hemos hablado. Hemos hecho un ejercicio intelectual más bien natural, porque esta inteligencia nos fue dada para encontrar a Dios. Entonces, primero que todo, ¿qué es eso o ese que llamamos Dios? Esa podría ser una primera pregunta. Y si nos vamos al libro del Éxodo, nos vamos a encontrar en la Sagrada Escritura que Él va a decir claramente, yo soy el que soy. Eso es una definición, es un nombre. Por eso nosotros escribimos Dios con D mayúscula. Es Dios, no es un Dios, no, es Dios, ¿no? Entonces, antes de nosotros entrar a discutir o demostrar sobre la existencia científica que nos va a llevar irremediablemente a creer en un Dios creador, conviene que nos pongamos de acuerdo en eso que llamamos Dios. Vamos a ver entonces que muchos de los escritores antiguos, contemporáneos también, que han negado la existencia de Dios, así como este, por aquí tengo un libro. A ver, ustedes si ven ahí. Uy, ¿cómo este es esto? Aquí así. A ver, la cámara como que no lo capta bien. A ver. Mm, oh, esto no se ve. Ah, es que estoy con... Ah, por aquí yo tengo otro truco para mostrarles. Aquí en otra cámara que puse, si están viendo. ¿Cierto que sí? Uy, ¿qué es esto? Por Dios, qué problema. Qué problema mostrarle el libro. A ver. eh, este libro se llama El espejismo de Dios. Profe, perdón, se ve muy borroso el Se ve título. Qué borroso, sí, pena, no es lo que alcancé yo... a notar. Venga y verá. Yo quiero que lo vean. Es que yo tengo aquí... A ver, yo les voy a... Bueno, vamos a usar la tecnología. Aquí, video. Le voy a dar voltear la cámara. ¿Cómo le quito yo el efecto? Vamos a ver cómo le quitamos el efecto. Esto yo no sé por qué se ve así. Es que la tecnología es ingrata. Qué cosa tan tenaz. Bueno, el libro se llama El espejismo de Dios. El espejismo de Dios de Richard Dawkins. El espejismo de Dios. Les recomiendo no leerlo. ¿Saben por qué? Porque es perder el tiempo. Este hombre, que es catalogado uno de los grandes ateos, pues hoy en día, pero es absurdo. Este Richard Dawkins debe estar para él debe tener a la fecha unos 83, 84 años más o menos. Hace parte de una institución, una sociedad británica, se llama la Sociedad Nacional Secular. Es una organización británica que promueve el secularismo, la separación entre la iglesia y el Estado, y sostiene que nadie debe tener ventaja debido a su religión o falta de creencia religiosa. En el fondo es un hombre que promueve el ateísmo en el mundo entero, ha estado en varios debates a nivel mundial con católicos, siempre sale lastimado intelectualmente porque su ateísmo se fundamenta, como vamos a ver más adelante, como el de todos los demás ateos, en una irracionalidad. Él dice, por ejemplo, en uno de los textos del libro, mire, dice lo siguiente. Dice, uno de los desafíos más grandes del intelecto humano a lo largo de los siglos ha sido el de explicar cómo surge la compleja e improbable apariencia de que el universo ha sido diseñado. Claro, si nosotros hablamos de un diseño, ¿hablamos de qué? De un diseñador, ¿no? Si hablamos de un diseño, hablamos de un diseñador. Entonces él dice que uno de los grandes desafíos es lograr quitarle a la gente la cabeza y lo que la misma ciencia dice de que el mundo es diseñado, es que el cosmos es tan ordenado que es imposible que el cosmos sea fruto de una sucesión de hechos fortuitos, fortuna, suerte, casualidad. No, una cosa es causalidad. Causalidad sí, porque tiene una causa primera, pero no casualidad. Es imposible. Entonces dice que uno de los grandes problemas es ese, cómo sacar esa idea de que todo lo ordenado del universo
no está relacionado con alguien que ordena. Eso ya es, miren que ya el primer principio, él niega de alguna manera su posición de ateo. Es irreconciliable con la lógica lo que él dice. Después dice que la tentación, mírenlo cómo se refiere despectivamente, él dice que la tentación natural es atribuir la apariencia de diseño al diseño mismo. O sea, en el fondo, cuando yo veo un reloj, ¿a mí a qué me remite? Cuando yo veo un reloj, me remite a un relojero, a una empresa que fabricó el reloj. Así pasa con el carro, así pasa con una mesa, así pasa. Entonces dice, está errada también esa idea de que siempre que vemos algo es fruto de un principio. O sea, para él no, a él no le cabe en la lógica que eso sea posible. Y miren que es la lógica de la lógica es esa. Si hay algo que existe es porque es fruto de. Él dice eso y otras barbaridades más en estas. En algún momento me lo regalaron, me regalaron la colección, 450 páginas, pero de verdad no les recomiendo la lectura, pero bueno, en fin. Vamos entonces a lo que nos compete acá. Listo. Dejamos de lado nuestro personaje y vamos aquí a lo que les estaba contando. Bueno, entonces vamos a ver que muchos de los grandes escritores ateos pecan por una falta de rigor. ¿En qué? En la definición de lo que rechazan. Porque señalan que Dios no existe o que no se puede explicar la existencia de Dios, pero no saben definir a Dios. Eso ya es el primer problema para ellos. Entonces, algunos dicen, lo definen así, otros lo describen de otra manera, a medida que los argumentos de nosotros, los que creemos en Dios, en el contexto del curso lo vamos a llamar, no vamos a llamar teístas, ¿se acuerdan que dijimos eso para no darle un tinte cristiano, sino netamente natural y científico? Teístas, creemos en una divinidad. Entonces, a medida que los argumentos a lo largo de la historia van apareciendo a favor de nosotros, los que creemos en Dios, ellos van acomodándose de tal manera que puedan seguir negando a Dios sin quedar en lo ridículo en el ámbito intelectual. Y en otras ocasiones, los ateos van a atacar a un Dios que ninguno de nosotros reconocería como Dios y que nosotros inclusive al unísono, a la par con ellos, diríamos, no, es que si usted está negando un Dios así, pues yo también, porque el Dios que yo creo no es así. O sea, ellos no saben definir a Dios, sin embargo lo niegan, ¿no? Entonces, nuestro Dios no es un Zeus olímpico, no, para nada. Ni mucho menos un anciano con barba que mira al hombre así con rabia, con furor, que encadena una especie de Prometeo y que pretende ser el único instrumento de felicidad para el hombre. O sea, la visión nuestra de la divinidad no tiene nada que ver con la visión deformada que tenían los griegos, no. Nosotros vamos mucho más allá, porque además de nosotros tener el auxilio de la gracia y de la revelación, eso agudiza nuestra posibilidad natural de comprender lo que es Dios. Entonces, hay un problema en la mente de esos varios autores ateos modernos, es que Dios termina pareciéndose una especie de caricatura de un tirano que trata así con arbitrariedad a sus súbditos humanos y los creó y los tiró en el mundo como una especie de pecera o de circo donde espera que se despedacen o que sobrevivan para llegar al fin del tiempo a pedirles cuentas. No. Hay un ateo, por ejemplo, un ateo periodista furibundo, Christopher Hitchens. Después les voy a mandar estos nombres para que los tengan ahí a la mano. Él escribió lo siguiente: Dios no es bueno. Uno de los más populares libros de apologética atea fue ese. Y de tal manera escribió improperios contra la existencia de Dios que en algún momento los mismos ateos lo rechazaron. O sea que miren que ni siquiera entre ellos tienen unidad de criterios. No, el texto de él, el libro de él, fue famoso. Dios no es bueno. Acuérdense de ese título, Dios no es bueno. Entonces, en el fondo, defendía la inexistencia de Dios porque existe el mal en el mundo. O porque en el fondo, si podía existir algo más allá de lo que nosotros no podemos identificar con los sentidos, ser una especie de Dios tirano como el que nosotros nunca hemos concebido, ni en la iglesia, ni siquiera en el pensamiento judío del Antiguo Testamento. Ahora, caracterizar a Dios de esa manera, así como un
un tirano, un arbitrario. Esa caracterización de Dios ha sido inclusive tachada por otros contemporáneos de él, ateos, como un libro que es fruto de una vergüenza intelectual. O sea, él mismo ha sido atacado por los ateos. Y es importante establecer que el Dios en que nosotros los teístas creemos, porque hemos tenido la gracia de vivir en este tiempo, Dios nos colocó en este tiempo y ha avanzado mucho el conocimiento. Nosotros no solo por sentimiento, no solo por fe, sino también por conocimiento y por posibilidad intelectual, creemos en Dios. O sea, tenemos posibilidades naturales también para acercarnos a Dios, ¿no? Entonces, nuestra discusión con los ateos podría terminar de la siguiente manera, no, yo tampoco creo en eso que usted cree, que usted dice no creer, no, ese no es mi Dios. Eh, este ateo del cual hablábamos, en algún momento yo creo que les hablé de él, un tal Curtis White, dice, yo soy ateo, eh, él dice, yo soy ateo, si ser ateo significa no creer en un Dios consejero, que se sienta así como fuera de su creación, que proclama edictos, que castiga a los desafortunados pecadores, que busca venganza contra sus enemigos, escogiendo los lados, algún lado, o este o aquel, durante una guerra. Yo no creo en ese Dios. No podría decirle perfectamente, no, yo tampoco creo en ese Dios. Si usted va a negar un Dios con esas características, yo también. ¿Qué podemos decir? Estamos de acuerdo. No creemos en absoluto en un Dios que es traidor, que es tirano, que es vengativo, no, no. Tampoco creo en Pachamama, en Quetzalcóatl, aquel Dios al cual le sacrificaban hombres y mujeres, inclusive vivos, le sacrificaban los abortos. Estamos de acuerdo con los antiguos hebreos y inclusive con los primeros cristianos que veían en tales diosesillos, por decirlo de alguna manera, representaciones del mal. Y Pablo lo dice claramente, los dioses de los paganos son demonios. Entonces nosotros no creemos en ese Dios que más bien tiene unas características de diosesillo, de casi que de hada madrina o de demonio, porque si le da unas características así de tirano y de vengador. Eh, este Richard Dawkins, que se proclama a sí mismo como el autor del nuevo ateísmo, eh, ese libro, no solo este libro de él, sino que no va, los diferentes libros de él terminan siendo libros repetitivos con el mismo con la misma tesis. Se queda dando vueltas sobre lo mismo. Este Dawkins presenta a Dios como un ser humano, pero medio amplificado. Yo he puesto una lupa. Amplificado al infinito. La visión que él tiene de Dios, o la consideración que él tiene de Dios es eso, es un humano estirado hacia el infinito, ¿no? Y en función de eso, él juzga la inexistencia de Dios. Es que Dios no puede existir porque Dios es así. Él no entiende lo que es propiamente la definición de Dios. Ahora, es importante que nosotros, después de, digamos, dar algunas pinceladas sobre lo que significa ese panorama del ateísmo, eh, podamos explicar lo que sí es Dios. ¿Qué queremos nosotros decir con el Dios del cual hemos venido hablando y seguiremos hablando en nuestro curso? Un Dios del cual o sobre el cual la física y la cosmología, una vez que han demostrado que el universo no es eterno y que antes de existir no existió, lógico, porque lo que nada es, nada produce. Antes de iniciarse el universo, desde aquel principio de singularidad, no existía nada, pero sí existía Dios. En ese momento sí existía Dios. Si todas las tesis de la física y de la cosmología me señalan eso, tiene que haber existido un algo o un alguien fuera del universo que haya sido el responsable de la creación del universo. Claro, porque el universo no pudo darse la existencia a sí mismo. No, no. Ese algo o ese alguien no puede ser o no pudo haber sido como el universo, en el sentido de haber pasado de la no existencia a la existencia. No, para que el universo pasara del no ser al ser, o sea, de la nada a la existencia, necesita de alguien, absolutamente de alguien o de algo fuera de él, fuera del universo, o sea, fuera
del espacio, fuera del tiempo y fuera de la materia, que le diera un inicio. Es decir, ese algo o ese alguien siempre ha existido y es eterno. Ese algo o ese alguien es causa del universo. Pero como él mismo es eterno, ese algo o ese alguien no tiene causa, no es movido por nadie, no fue fruto de nadie, no tuvo origen en algo o en alguien, no. Él es eterno y él fue el origen del universo. Ahora, ese algo o ese alguien para nosotros es clarísimo, es Dios, tal cual como lo dice a Moisés en la Torá, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Yo soy el que soy. Entonces, aquello de preguntar quién creó a Dios, como lo hace este señor Richard Dawkins y otros ateos contemporáneos, tiene tanto sentido, oído, esto es muy interesante, tiene eso tanto sentido como preguntar quién es el hermano mayor de un hijo único. Es ilógico. ¿Cómo preguntar quién creó a Dios? Preguntar quién creó a Dios es como preguntar quién es el hermano mayor de un hijo único. Un hijo único no tiene hermanos. Esperar entonces que si existe Dios haya sido creado es tanto como esperar ver, imagine usted va en el carro, usted va a ver por el retrovisor el carro que está delante. No, el retrovisor le permite ver a usted lo que está detrás de su automóvil. Sería ilógico pensar, entorpece la lógica y la capacidad intelectual decir que por un retrovisor usted va a ver aquello que está delante. No, el retrovisor está para ver lo que está atrás. Bueno, pero adentrémonos un poco más en el universo porque estamos en el minuto 47. Eh, el hecho de que la cosmología y la física comprueben que el universo no es eterno, podemos decir entonces, acuérdense de las vías del conocimiento de Dios. Podemos decir que el universo es necesario o es contingente. Oído la pregunta. Cuando vamos a las tesis de la cosmología y de la física, donde me dicen que el universo no es eterno, sino que tuvo un principio, ¿el universo entonces es necesario? Oído, ¿el universo es necesario o es contingente? Contingente es porque depende de algo y necesario es porque no depende de nadie. ¿Quién levanta la mano? Muchos levantaron la mano. No había nadie por ahí levantando la mano. Ah, por ahí. Nena, a Perfecto. ver, nena. El universo es, hola, buenas tardes. El universo es contingente, ¿no? Porque va a tener un Así es, fin. radicalmente. El universo es contingente. ¿Por qué? Porque tuvo un inicio y algo o alguien debió o debe existir que le ha dado esa posibilidad de existencia al universo. Es que la lógica es la que muestra eso. Entonces, solo con ese argumento, la posición de los ateos que dicen que no existe Dios queda desmontada, solo con eso. O sea, váyase a la ciencia, si usted quiere elementos que le justifiquen aquí en la inteligencia que existe un Dios, un ser supremo, poderosísimo, inteligentísimo, que está fuera del tiempo, porque también es una consideración que deja clara, si está fuera del tiempo es que es eterno. Miren que ya nos confirma uno de los atributos de Dios, es eterno, porque como en ese primer momento nos dice la ciencia que se creó tanto el tiempo como la materia, como el espacio, Dios no puede tener ninguna de esas características o no puede estar involucrado en ninguna de esas dimensiones. Si Dios no está en un solo lugar, está en todos los lugares. Si yo no puedo reducir a Dios a un espacio, quiere decir que Dios está en todas partes. Si yo no puedo reducir a Dios en un momento de tiempo y no lo puedo medir por un momento específico de tiempo, un antes o un después, porque Él está fuera del tiempo, Dios es eterno. Y así sucesivamente van apareciendo los atributos de Dios a medida que la ciencia me va dando elementos con respecto a lo que el universo es y a lo que el universo no es o no puede llegar a ser. Porque cualquiera podría decir, listo, el universo no es, pero va a llegar a ser Dios. Porque de esta manera
el universo va a evolucionar, que va a tomar unas proporciones que en el fondo las proporciones serían desproporcionadas. El universo está tendiendo a lo infinito. Podría decir alguien, no, está comprobado que el universo, así como va a llegar a un auge de crecimiento y de expansión, va a volver a un punto final, un inicio y un fin. Entonces, ¿sí ven cómo todo lo que ha sido siempre explícito en la Sagrada Escritura está confirmado por la ciencia? Bueno, entonces sigamos. Yo tengo dos cámaras acá, entonces a veces por eso miro por allá. Bueno, entonces, la pregunta, vamos a hacernos una pregunta. Hágansela ustedes, van anotando ahí la pregunta. ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué existe el universo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de que exista el universo? Eh, Esa pregunta, entonces, si el universo tuvo un inicio, como nos dice la ciencia, tendríamos que preguntarnos, ¿eso o ese alguien que está por fuera del universo tuvo una intención? ¿Cuál es la intención que tuvo esa primera causa con el universo? Debe haber una causa, debe haber una intención. ¿Por qué Dios nos hizo? ¿Por qué Dios hizo todo lo creado? ¿Por qué la creación? ¿Es porque Dios tenía una necesidad? No. Queda desmontado el hecho de que Dios haya tenido una necesidad. ¿Por qué? Porque el universo no es necesario. Si el universo tuvo un inicio, el hecho de que el universo tenga un inicio ya me define que el universo no es necesario, es contingente. Entonces, con la creación del universo, Dios no manifiesta una necesidad. Dios manifiesta ¿qué? Su amor, una posibilidad. Dios manifiesta su capacidad creadora a partir del universo. Y dentro del universo, con la criatura más excelente, el hombre. Y si ya nos adentramos en la revelación, dentro de la humanidad, con lo más espléndido que pudo darse en el orden de la creación. Dios, en su segunda persona, asume la naturaleza humana. Pero de ninguna manera el universo es necesario, ya dijimos, es contingente, depende de Dios. No es Dios quien depende del universo, sino el universo quien depende de Dios. ¿Está bien? Entonces, un acto libre, voluntario y no necesario de Dios dio origen al universo. Es una manifestación del amor y de la misericordia de Dios. Ahora, hay un ateo activista, el radical, Bertrand Russell, que afirmaba, debo decir que el universo está ahí y eso es todo. Cuando el ateo se siente desmontado con respecto a la existencia de Dios, dice esto, las cosas están y existen, pero yo no puedo decir nada. Entonces ya no se dicen ateos, sino agnósticos, que no pueden ni comprobar que Dios existe, ni son capaces tampoco de comprobar que Dios no existe. Que es más absurdo inclusive que el mismo ateo, ¿no? Porque el ateo por lo menos toma como punto de referencia algo más tangible, más lógico, pero el agnóstico, existen muchos hoy en día que dicen eso, no, yo ni creo ni no creo, yo la verdad, o no me interesa, pero yo no sé qué es peor, como no interesarse uno por una cuestión que es fundamental desde el lado, desde el punto de vista más natural, o sea, el tipo más materialista debería de interesarse por lo material, listo, pero interésese por lo más profundo, lo material. ¿Para qué sirve eso material? ¿De dónde viene y para dónde va? Si se interesara por esas dimensiones, de dónde viene, dónde está y para dónde va, tendría que interesarse por esa cuestión de Dios. Porque es ilegítimo incluso, esto me parece muy interesante porque esto es una anotación, esta la tengo acá, a ver, yo miro, esta es, a ver, la 20. Este es un debate entre un sacerdote jesuita eh, que se enfrenta con este ateo Russell y eh, el ateo decía, es ilegítimo, imagínense, él decía, es ilegítimo inclusive preguntar la cuestión de la causa del mundo. O sea, el hombre, de alguna manera, este ateo declara que es tan torpe el hombre en su inteligencia que ni siquiera debería ponerse ese problema.
sea, él dice que ellos, la mayoría de los ateos, dicen que no habría un interés propio en el hombre de filosofar al respecto de la existencia de algo que esté más allá de lo creado, como que no le incumbe al hombre. Miren cómo esto se contrapone a lo que nosotros hemos venido viendo de lo importante para el hombre que es darle un buen uso a su inteligencia, que es remitirse a aquello que tiene que ver con el origen y la explicación de todas las cosas. Bueno, entonces aquí nos introducimos un poco más al leyendo el Salmo 19. El Salmo 19 nos dice, los cielos atestiguan la gloria de Dios y el firmamento predica las obras que Él ha hecho. Salmo 19. Miren qué bonito. En el fondo esto es una declaración de la naturaleza con respecto a su creador. Repito, miren el texto. Los cielos atestiguan la gloria de Dios y el firmamento predica las obras que Él ha hecho. Qué lindo. Y después me encuentro aquí con una cita de Robert Kurland. Yo les voy a ir dando nombres así, pero para que ustedes relacionen cómo hoy por hoy hay cantidad de figuras científicas que atestiguan la existencia de Dios. Este Robert Kurland es doctor en físico por la Universidad de Harvard, es licenciado en química por el Instituto Tecnológico de California, fue profesor de química en la Universidad de Carnegie Mellon y de Ciencias Biofísicas en las universidades de Buffalo, Boston, Penn State y otras más. Bueno, este hombre nos va a decir, eh, me perdí aquí en el infinito. Uy, ¿qué se hizo acá esto? Aquí está. Dice el texto de Robert Kurland. Miren qué interesante. Dice él, nada de lo que conocemos sobre el mundo según teorías científicas empíricamente verificadas está en conflicto con la doctrina católica. O sea, nada de lo que ha sido comprobado por la ciencia está en conflicto con la doctrina católica. Muy interesante. Y después, Arthur Shallow nos va a decir lo siguiente. Arthur Shallow, profesor de física, coinventor del láser, nada más y nada menos, coinventor del láser, oído. Premio Nobel de Física en 1981. Teísta y cristiano, va a decir lo siguiente. Arthur Shallow nos va a decir, a ver, que esto se me va aquí. Me parece que cuando nos enfrentamos a las maravillas de la vida y del universo, uno debe de preguntar, ¿por qué? No solo cómo, sino ¿por qué? La única respuesta posible es religiosa. Existe una necesidad de Dios en el universo y para mi propia vida. Coinventor del láser. ¿Ah? Premio Nobel. Para que alguien por ahí que escasamente terminó el bachillerato y está rasgando una carrera profesional vaya y niegue la existencia de Dios. Pues, o sea, francamente, esto es gente que se adentró en la ciencia y a partir de la ciencia, ¿qué hizo? A partir de la ciencia se encontró con Dios, porque la ciencia nos abre las puertas de Dios. Repito, me parece que cuando nos enfrentamos a las maravillas de la vida y del universo, uno debe preguntar por qué, no solo cómo, sino por qué. La única respuesta posible es religiosa. Existe una necesidad en el universo y para mi propia vida. Y de aquí, del siglo XX, este hombre fallece, Arthur Shallow, fallece en el año 1999. Vámonos al siglo V antes de Cristo. Parménides, ateo, Níquil Fit. Parménides nos va a decir, de la nada absoluta, nada puede surgir. Y desde entonces, desde el siglo V antes de Cristo, ningún filósofo ha cuestionado esta evidencia lógica. Es lógico, lo que nada es, nada puede producir. Y esto tiene una traslación a la ciencia. Cuando hablamos de la ley de la conservación de la masa, ¿no? Esa ley famosa que le enseñan a uno en el colegio, la ley de la conservación de la masa, que es una de las leyes fundamentales de las ciencias naturales, dice, la materia no se crea ni se destruye. Dice que ¿qué?
se transforma, ¿cierto? Esa es la ley fundamental, conservación de la masa o de la materia. Esta ley fue anticipada por otro científico griego del siglo V, Anaxágoras. Dice él, nada se crea ni desaparece, sino que las cosas ya existentes se combinan y luego de nuevo se separan. ¿Eso qué quiere decir en resumidas cuentas? Todo lo que tiene un origen tiene una causa. Porque si la nada, nada es y nada produce, ¿qué significa? ¿De dónde salió el universo? De alguien o algo que lo produjo. Y nos vamos a encontrar con otra cita por acá. William Phillips, un físico norteamericano que nació en el año 48. Él recibió el Premio Nobel de Física en el año 1997. Él va a decir lo siguiente, miren esto, qué interesante. Yo les voy a mandar esa cita a ustedes después para que las tengan allá a mano. Dice él, creo en Dios, Premio Nobel. Más del 90% de los premios Nobel de Física y Química en los últimos 100 años creen en Dios. Creo en Dios, de hecho, creo en un Dios personal que actúa e interactúa con la creación. Creo que las observaciones acerca del origen del orden del universo físico y el aparente ajuste de precisión excepcional de las condiciones del universo para el desarrollo de la vida sugieren que un creador inteligente es el responsable. Esto es muy interesante. Por eso lo vamos más adelante cuando hablemos del principio antrópico. Todas las leyes que conocemos, eh, eh, la ley, eh, la ley de la conservación de la materia, las fuerzas, la fuerza de gravedad, la fuerza débil, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear dura o fuerte, la fuerza electromagnética. Si nosotros la variáramos en unos grados milimétricos, de tal manera habría un caos que la vida no sería posible. Entonces, ¿cómo es que las cosas se coordinaron de tal manera que posibilitaron la vida? Hombre, tiene que haber un legislador, no hay de otra. Ahora, podríamos formular lo siguiente. Eh, todo lo que alcanza la existencia, la naturaleza, tiene una causa. O bien, todo lo que ha tenido un origen tiene una causa. Este es un principio universal y evidente. Todo, como no es necesario, sino contingente, necesita o necesitó de un origen y necesita de una conservación, porque oído, no es solo el origen, es la conservación de las cosas. Si yo que soy contingente necesito conservarme y descanso, me cuido, tomo medicamentos, me alimento, ahora, ¿qué es lo que sustenta a las criaturas en general cuando no son racionales? Y a mí mismo me da la posibilidad de alentarme cada mañana. Ahí está. Todo lo que ha tenido un origen tiene una causa. Siendo las 8:03, hacemos una pausa y no sé si tienen alguna pregunta, hermano Marco.